Seminario de la fiesta, en México glorioso, falta un fundador, un cuadro grandioso. Seminario de la fiesta. Bienvenidos a la sesión académica del Seminario Permanente de Estudios de la Fiesta en México. Hoy tenemos el agrado de escuchar a alguien que se vio resistido a aceptar la invitación, que el enorme problema que tenía con el proyecto y el proceso de titulación para obtener el grado de doctor lo había tenido demasiado, pero como siempre, por fin siempre llega a la fiesta en todas las capillitas, y hoy le toca a la capillita que se llama Raúl Marín Álvarez, que es profesor de la FES Zacatlán, y que me voy a aprender a leer muy brevemente sus datos curriculares, sus principales datos curriculares. Es un ave raris, porque es licenciado en Economía e Historia, hizo las dos licenciaturas, lo cual es bastante raro, ¿no? Sobre todo corresponden a áreas muy diferentes. En el Pacatlán hizo la maestría en Estudios México-Estados Unidos, también en la FES Zacatlán, otra maestría, porque sigue siendo raro, ojalá llegar otro día que platicamos más de rares, en la maestría en Comercio Internacional en el CIDE. Es doctor en Historia por la Facultad de Letras de la UNAM, y seguramente ahora va a ser una nueva empresa de estudiar doctorado, a lo mejor en ciencias ocultas o algunas ciencias estas que son muy apegadas a lo que le encanta, trabajar y estudiar a Raúl. Debo decir que Raúl es el primer doctor que está como participante del Seminario de Estudios de la Fiesta en México. Acaba de hacer su examen de grado hace unos cuantos días. Afortunadamente no la de la incontinencia, como yo digo, este famoso problema de la influenza, entonces a él lo sacaron antes de tiempo para que no hubiera problema. Ha publicado 8 textos de diferentes temáticas, pero fundamentalmente su línea de investigación es la historia económica en el país y en particular en la región de Zacatecas y de Guadalajara, que es un circuito que le interesa estudiar. Hoy tenemos el gusto y de veras es para mí muy importante escuchar a Raúl con el tema de la fiesta patronal en el Real de Minas de San José de Bolaños en la segunda mitad del siglo XVIII. En la propaganda salió que era siglo XVII y el siglo XVIII. Bueno, ahí faltó nada más un pequeño detalle que ahorita se aclara. Bueno, en primer lugar tengo que decirles que el financiamiento de las minas del Real de Bolaños en la segunda mitad del XVIII fue prácticamente la médula del tema de la tesis que hice de doctorado. Pero dada la búsqueda que se hizo de información en los diferentes repositorios, tanto nacionales como extranjeros, con el paso del tiempo fueron acumulándose una gran cantidad de información sobre la vida cotidiana del lugar, construcción de edificios públicos, de edificios eclesiásticos, la fiesta, entre otros temas, el seguimiento de los vínculos, los antecedentes y el seguimiento de los vínculos que establecieron los principales financistas del lugar con los principales almacenes de la Ciudad de México, dado que no tenía financiamiento, y de la península, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo se fueron acumulando, repito, una gran cantidad de información que ahora, pues, entre otras cosas, me permite conversar con ustedes brevemente acerca de la fiesta. Bien, como resultado del proceso de expansión y pacificación de la región noroeste de Nueva Galicia, en 1547 el soldado minero Toribio de Bolaños descubrió los ricos yacimientos argentíferos situados en la sierra de Tepec. En este lugar, la corona española llevó a cabo desde mediados del siglo XVI y hasta la tercera década del siglo XVIII una prolongada guerra de pacificación en contra de los indígenas coras, huicholes, corotecos y tepecos, lo que provocó que por espacio de 2 siglos los asentamientos humanos y las explotaciones mineras tuvieran un carácter intermitente. Pese a la problemática que afrontaban los primeros gambusinos de la sierra de Tepec, y ante la expectativa que representaba la explotación de los metales nobles en la región, en 1563, Doménico de Plasencia, deán del obispado de Guadalajara, ordenó la edificación del convento de Santiago Chimaltitán,
actual municipio del mismo nombre en el estado de Jalisco y distante 7 kilómetros del pueblo de San José de Bolaños, para evangelizar y aculturizar a los naturales al estilo de vida español. Siglo y medio después, los donos de los hermanos seráficos fueron poco visibles. El reducido número de frailes que aceptaron trabajar en una zona agreste, el desconocimiento de las lenguas que se hablaban en esta vasta región, la dispersión de los asentamientos humanos, la ya mencionada belicosidad y el odio del natural hacia el español, su religión y su modo de vida, fueron entre otros los factores que obstaculizaron la labor de los franciscanos en el norte y Nuevo Galaico. Una vez lograda la pacificación de los naturales en 1724, casi la totalidad de los primeros mineros que llegaron al lugar entre 1730 y 1747 fracasaron en su intento de echar a andar la minería local debido a la falta de medios económicos y de suficientes metales que atrajeran a los financistas. En este panorama hubo una excepción. En la década de los 40 del siglo XVIII, los mineros Juan Echezarreta y Francisco de Aiza, quienes contaban con suficiente capital, realizaron algunas explotaciones de mayor envergadura que destacaron en la incipiente minería de la plata en esta región. Finalmente, hacia finales de 1747, ocurrió un parteaguas en la historia minera bolañense. El hallazgo de la veta madre, que alentó la llegada de capitales al mineral a partir del año siguiente. Este hecho marca el inicio de las explotaciones mineras permanentes y la vinculación de los mineros en la zona a los circuitos financieros mercantiles de la Ciudad de México y de Guadalajara principalmente, condición indispensable para consolidar sus empresas extractivas en la segunda mitad del siglo XVIII. Ahora viene el apartado que se llama, que lo intitulé La devoción a San José y la edificación de la iglesia del pueblo de Bolaños. Con la llegada de los mineros Juan Echezarreta y Francisco de Aiza al naciente mineral en los primeros años de la década de los 40 del siglo XVIII, se inició el culto y la celebración de la festividad de San José, patrono del trabajo. No obstante, en esos años el pueblo de Bolaños era apenas un caserío sin traza urbana, sin caminos adecuados para transportar mercancías y la plata beneficiada a la Ciudad de México de edificios públicos y eclesiásticos. Ante la falta de sacerdote y de iglesia, el culto religioso era intermitente. Al respecto, Fray Jesús de Jiménez, del convento del Chimaltitán, señaló, abro cita: los fieles del pueblo de San Josep del Bolaños oyen el santo sacrificio de la misa cada que alguno de nosotros puede ir. Llevamos el único retablo que tenemos en donde ponemos la imagen de San José y oficiamos a campo raso. Ya don Joan de Echezarreta nos ha pedido asistirlos el 15 de octubre cuando veneran el santo de devoción. A diferencia, a partir de este dato y hasta la década de los 50 del siglo pasado, cuando Juan XXIII reorganizó lo de Santoral, etc., en el pueblo de Bolaños se festejó con esta fecha, 15 de octubre, porque a partir de ese día prácticamente terminaba el ciclo de lluvias en esa región, y eso daba la posibilidad de que los mineros pudieran beneficiar sus platas bajo el sistema de patio a cielo abierto. Entonces el agua entorpecía, entonces a partir de esa fecha arrancaba el proceso. Por eso me permito hacer esta acotación. Como ya se dijo, en 1747 se descubrió la veta madre en el mineral. Con el hallazgo se inició el primer ciclo de bonanza extractiva de la plata y en 1751 José Basarte, presidente de la Real Audiencia de Nueva Galicia, nombró a Francisco de Aiza, político, comerciante y agroganadero de Guadalajara y minero y hacendado de Bolaños, responsable de la construcción de caminos con destino a Zacatecas, de edificios públicos y la traza urbana de la cabecera del mineral. El 22 de diciembre de ese mismo año, con el apoyo del gremio de mineros y comerciantes de Bolaños, Francisco de Aiza inició la construcción del camino de carreta Bolaños-Guadalajara, que sustituyó el antiguo camino de herradura, el edificio del ayuntamiento, las cajas reales y la iglesia. Por disposición oficial, la iglesia fue edificada con las siguientes características. Abro cita: debe ser un lugar digno entre paréntesis, del Altísimo, de calidad, de cal y canto y cantera, techada con vigas de 30 varas de fondo y crucero. Cierro la cita. Al respecto, conviene recordar que desde los inicios de la colonia,
Los dueños del capital patrocinaron la construcción, remodelación y embellecimiento de edificios públicos y eclesiásticos y diversas obras de beneficencia que fueron administradas por la autoridad civil, la iglesia o los particulares, y a través de las cuales acrecentaron su presencia y prestigio social. Se ganaron los favores del rey, virreyes y curas e incluso se ennoblecieron. De ese modo, la caridad y la misericordia eran virtudes apreciadas por la sociedad y que se materializaban con ayuda brindada. De acuerdo con la mentalidad de la época, era también una forma de expiar culpas. Al igual que muchos hombres cataloglados de la época, en 1751 el minero Antonio de Vivanco, quien era dueño de la mina La Cocina, con el apoyo de su socio Juan Echezarreta, el principal minero bolañego en la década de los 50, se comprometió a financiar la construcción de la iglesia, para la cual solicitó la opinión del obispo de Guadalajara. 2 meses después, el prelado aceptó la oferta del minero y le sugirió consagrarla a la advocación de la Virgen de Guadalupe. Una vez que el minero del banco fue enterado de la aceptación y la sugerencia del obispo, rechazó categóricamente la segunda. Abros, Su Excelencia, estoy en razón y conocimiento de la devoción de los naturales y gentiles y no por la Virgen de Guadalupe de estas tierras. Los mineros que venimos aquí somos vascongados. Por eso es mi voluntad y deseo consagrar esta casa de Dios a San José, mi santo de devoción desde niño, desde antes de haber llegado a estas Indias. No olvide su ilustrísima que cuento con su venia y quien paga manda. Lo más que puedo hacer es dejar un nicho en la fachada para ahí depositar una imagen de la Virgen de Guadalupe en abrosita, material de cierrocita cantera, cierro paréntesis cantera, perdón, cierrocita. Hasta donde se conoce, el obispo no respondió. Por esa razón, a partir de 1752, el nombre con el que se denominó al mineral fue el de Real y Minas de San José de Bolaños. La construcción de la iglesia concluyó en 1754, 2 años después de haber arrancado la obra con un costo de 150,000 pesos de la época. Y tal como lo planteó el minero, fue dedicada a la advocación de San José. El edificio es de estilo barroco, con pilastras dóricas. Arriba del rosetón se encuentra un nicho con la imagen de la Virgen de Guadalupe, tal como se comprometió Vivanco, y en la torre un reloj del siglo XIX que rompe con el diseño original. El retablo es de cantera blanca labrada, con pilastras cónicas. Al centro una imagen de San José de tamaño natural, 1,80 metros, la imagen original que fue sustraída del templo en los últimos años de la década de los 50 del siglo pasado, que fue tallada de madera por el artista valenciano Cristóbal de Junts, quien se trasladó de la península a Bolaños por orden de Vivanco. El manto de San José y del Niño, que descansa en el hombro izquierdo de la imagen, fueron decorados con oro y plata pintada. En el Evangelio, una imagen de Jesús Nazareno, y en la epístola una cruz de madera de mezquite donada por los operarios de minas. El coro está aún hoy día resguardado por un barandal también de mezquite, y originalmente se contó con un órgano italiano del siglo XVI que también fue financiado por el minero Vivanco. El complejo parroquial incluyó una escuela de catequesis y otra de primeras letras, notaría y casa parroquial. Y Vivanco se comprometió a pagar hasta su muerte los sueldos de un sacerdote, un sacristán, 2 catequistas y 2 profesoras, las cuales debían vivir en el lugar. Cabe señalar que hasta 1799, año de la muerte de Antonio de Vivanco, acaecida en la Ciudad de México, realizó importantes donativos para obras pías y de beneficencia. Se tiene referencia que en 1756 destinó 35,000 pesos para patrocinar parte de la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio de La Playa, distante 1 kilómetro del pueblo de Bolaños, que fundó 3 capellanías eclesiásticas y realizó donaciones en dinero y en especie para conventos y para los pobres y desvalidos de Bolaños y la Ciudad de México por un monto de 84,881 pesos de la época. El 20 de mayo de 1778 constituyó en Bolaños una capellanía eclesiástica con el comerciante, minero y financista Juan de Sierra Uruñuela, familiar del Santo Oficio de la Inquisición y miembro de la Orden de Santiago. Aportaron 3,000 pesos a partes iguales para su puesta en operación. El nombramiento de capellán recayó en Juan María Velázquez y Mercado, primo de su esposa, excura del pueblo de Teú, en el actual estado de Zacatecas, en el sur de Zacatecas, y en ese año colegial de San Ildefonso, en la Ciudad de México. 5 años después, en Bolaños, construyó otras 2 capellanías
eclesiásticas y colectivas con 10,000 pesos cada una. Entramos en el siguiente punto, el subapartado que denominé la fiesta patronal del Real de Minas de San José de Bolaños. El 15 de octubre de 1752 inició formalmente la celebración de la fiesta patronal de San José de Bolaños. En ese año, con anuencia del obispo de Guadalajara, Tomás de Aspilqueta, cura de Bolaños y cuñado del minero Juan Echezarreta, convocó al gremio de mineros y comerciantes del Real y a la población en general a participar a Rosita con toda devoción y boato de la conmemoración y festividades de nuestro santo patrono del Real y Minas de Bolaños y Sierra del Tepeque, nuestro misericordioso Padre, el Señor San José, Sierrosita. Por acuerdo de los organizadores de las festividades de San José de Bolaños, entre el 7 y el 15 de octubre se llevó a cabo el novenario del santo patrono. En esos días la población bolañega sentada en el pueblo y en los diferentes barrios del Real, los operarios de minas, los comerciantes y los mineros que pertenecían a las diferentes cofradías de Nuestro Señor de Guadalupe y del Patrocinio, del Santo Niño de Atocha, de San Cristóbal, de Cristo Redentor y los de la Archicofradía de San José, y con base en el presupuesto disponible asignaron el día que le correspondería a cada gremio en ese novenario, en el cual debía incluirse la procesión por las principales calles del pueblo, la celebración de misa solemne de 3 curas, la música, los danzantes y los juegos pirotécnicos, así como un modesto refrigerio que se les ofrecía a los fieles. Por esa razón, entre 1752 y 1810, cuando el mineral cerró sus operaciones en la época colonial, el gremio de mineros y comerciantes fueron los patrocinadores de las fiestas del 14 y 15 de octubre, es decir, los días solemnes. El resto de la población se distribuyó los demás días del novenario. Al igual que en otras poblaciones y Real de Minas de Nueva España, en 1752, sin previa autorización de José Gorospe y Padilla, gobernador del Real de Minas de Bolaños, la fiesta incluyó también diferentes eventos extrarreligiosos: corridas de toros, peleas de gallos, rodeos que en esa región del país no se les conocen vulgarmente como coleadas, ¿de acuerdo? Otras que lo explico: juego de pelota vasca, funciones de comediantes y titiriteros y expendio de bebidas diversas y comida. Al igual que la fiesta religiosa, esas actividades fueron también organizadas por el cura, los mineros y los comerciantes del lugar. Meses antes de la celebración, los organizadores contrataban toreros, galleros, jinetes, pelotares y actores de la región, del reino y peninsulares que trabajaban en la Ciudad de México, Zacatecas y Guadalajara principalmente, para que con la debida antelación se trasladaran al mineral y garantizar su participación en la fiesta. Probablemente por la cercanía con el mineral y los vínculos de paisanaje que mantenían los organizadores de los eventos extrarreligiosos con los ganaderos de la región, las más de las veces los bureles que se destinaban a la fiesta brava y al rodeo se compraban en la hacienda de San Mateo Valparaíso, actual municipio del estado de Zacatecas, desde entonces propiedad de la familia Ibargüengoitia, o en la región de los cañones de Tlaltenango y Cuchipila, en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas. En 1752, el sueldo promedio de los toreros que participaron en la fiesta patronal en Bolaños fue de 5 pesos por corrida, y los pelotarios 4 pesos por cuerda, más gasto de transporte, dieta y hospedaje. El costo de la entrada a las corridas de toros era de 6 reales por persona, equivalente al salario que percibía un operero de minas por jornada laboral. 4 el juego de pelota, 2 el rodeo y las peleas de gallos, y la función de cómicos y comediantes 1 real por persona. Por el alto costo que tenía el acceso a las corridas de toros y al juego de pelota, el grueso de los asistentes a dichos eventos eran los plutócratas del mineral, ya que los aficionados a la fiesta brava se conformaban con ver parte del espectáculo en la ladera del cerro donde se instalaba el redondel. Y en cuanto al juego de pelota, pocos mineros y naturales mostraban interés, toda vez que era del gusto exclusivo de la población, principalmente criolla y peninsular. Con base en las normas del buen gobierno vigentes en el mineral, durante el novenario de San José, las actividades extrarreligiosas no debían entorpecer el desarrollo de las procesiones y misas. El juego de pelota y el rodeo iniciaban a las 10 y debían concluir antes del Ángelus, las 12 del día. Se partía a plaza a las 14 horas y la corrida debía terminar antes de las 6 de la tarde
Cuando arrancaba la procesión y posteriormente a la conclusión de la misa, los juegos pirotécnicos, el garito y las carpas funcionaban hasta medianoche. Pese a las disposiciones oficiales vigentes en el Real de Minas, durante las fiestas de San José era difícil controlar el consumo de bebidas embriagantes, el juego de azar y la prostitución. Un buen número de operarios y algunos parroquianos permanecían borrachos en el garito jugando cartas, dados y disfrutando de los favores y la compañía de mujerzuelas. De ahí el ausentismo laboral en las explotaciones mineras y en las haciendas de beneficio. El incremento sustancial del número de ingresos al hospital de Bolaños por accidentes, riñas, resaca y posteriormente por enfermedades venéreas, lo que ocasionaba la pulverización de los pocos recursos que tenían los mineros, y en muchos casos la adquisición de abultadas deudas o el haber comprometido futuros ingresos que les reportaba el tequio o partido de las platas a los barreteros de mina, que recibían semanalmente como estímulo al salario, con lo que mantenían su disipado estilo de vida. Al igual que en otros reales de minas de Nueva España, en la segunda mitad del siglo XVIII en Bolaños, el comercio mayorista tenía características monopsómicas, es decir, un solo vendedor. Casi la total... Perdón, la palabra... Monopsómica. Gracias. Sí, un solo vendedor. Casi la totalidad de las mercancías del reino y del ultramar destinadas a la actividad minera, de primera necesidad y suntuarios para el consumo de la población en general del Real de Minas y para su venta en otros minerales de tierra caliente del actual estado de Jalisco, Nayarit y el sur de Sinaloa, entre otros alimentos de consumo humano, calzado, ganado, loza, maíz, para la murada, mercería, perfumería, tabacos, textiles, vinos y licores, entre otras, se expendían en el almacén de Juan de Sierra Uñuela, comerciante y financista de la Ciudad de México, el Bajío, Guanajuato, Guadalajara, Tasco, Veracruz y Zacatecas, el que se situaba en la calle del Comercio, también conocida hasta nuestros días como la calle de abajo. En 1752, José Rodríguez de Palma, administrador del almacén de Juan de Sierra en Bolaños, reportó ventas de mercancías por diversos tipos del reino, de Europa, Oriente y Sudamérica, por tipo y ramo, por un total de 22.184 pesos. Véase, bueno, el cuadro 1, pido disculpas por no haber traído más copias, me comprometo a dejárselas a Hugo, por favor. Sí, para que puedan ustedes ver esta información de una manera un poco más detallada. En ese año, en el almacén de Juan de Sierra, la venta al mayoreo de vinos, y me refiero a los vinos por la repercusión que va teniendo en las fiestas a lo largo de este año, alcanzó 2.846 pesos, el 13% del total de las ventas que registró el almacén en el segundo semestre de 1752. 2.250 pesos, el 79% fueron vinos de importación, fundamentalmente de España. 560 pesos, el 20% fueron vinos del reino, entre los cuales se incluyeron 400 litros de chinguilito y 4.000 de sotol. El resto fueron utensilios para conservar y servir bebidas. Lo anterior, sin contar las ventas que realizó el comerciante Francisco de Aiza, segundo en importancia en el mineral, y las que se realizaron por medios extralegales, es decir, el contrabando, lo que impide conocer el volumen total de vinos que se vendieron en ese año en el mineral. En la segunda mitad del siglo XVIII, asimismo, el pago de impuestos media nata por concepto de venta de vinos y en general por el comercio era del 8%. Podía llegar hasta el 8% dependiendo del origen y la calidad del producto. De ahí que en esa época en el mineral de estudio existen diversos casos documentados de contrabando de vinos y otros productos, incluyendo el azogue, insumo indispensable para el beneficio de las platas, los que se expendían libremente, los que posteriormente se expedían de manera libre en los diferentes almacenes del lugar. Probablemente, al igual que en otros años de bonanza extractiva en el mineral de estudio, el consumo de bebidas embriagantes del reino, a las que tenían acceso los operarios de minas y la población en general, fue muy superior a lo reportado en el almacén de Juan de Sierra. Como ya se dijo, la actividad comercial del señor Sierra en el mineral fue únicamente de corte mayorista. Por esa razón, la venta de mercancías al menudeo, con las que los operarios de minas y la población en general satisfacían sus necesidades básicas, la llevaban a cabo los empresarios Juan Echezarreta, Francisco Javier Uribarri y José de Arriabajo, dueños de minas y socios de Sierra, en las tiendas, entre paréntesis, cuartos de comercio de su propiedad que tenían situados a boca de mina. Por su alto precio de venta, 2.25 pesos por litro, el vino de importación se destinaba principalmente a la población española.
y en menor medida los criollos. El del reino para los operarios de minas y los naturales de Tepic. En 1752, el precio del vino del reino al menudeo era de 1.65 pesos el litro de Chinguirito y 1.40 el Sotor, equivalente a poco más de 2 jornadas de trabajo de un operario de minas. 10% por encima del precio al que se expendía al mayorero en el almacén de Juan de Sierra, lo cual, deducido los gastos de transporte del producto del pueblo de Bolaños a la explotación, entre paréntesis, un real por carga de 40 litros, incrementó sustancialmente la ganancia de los comerciantes. De acuerdo con el censo de población de 1753 del virrey José María Bucareli y Ursúa, el mineral de Bolaños contaba en ese año con 16,000 habitantes, casi el doble de lo registrado en Guadalajara y poco menos de la mitad de los habitantes de Zacatecas, de los cuales 4.928, el 31%, conformaban la población económicamente activa. Del total, poco más de 1.100, 7%, se empleaba en el sector minero, y 3.828, 24% en otras actividades productivas. Los 11.072 restantes, el 69%, eran burócratas, curas, mujeres, niños y ancianos, los que, al igual que la mayoría de los habitantes de Nueva España, no tenían más diversión que el paseo dominical por la plaza del pueblo después de la misa mayor de las 12, las fiestas decembrinas y las patronales. Por esta razón conviene reflexionar acerca de la alta propensión de los habitantes de los reales de minas novohispanos en general y de Bolaños en particular a realizar onerosos gastos, principalmente suntuarios, durante las fiestas patronales. Calzado y vestido, comida y bebida, que probablemente no podían hacer el resto del año y que incrementaba sustancialmente el gasto y la ganancia de los comerciantes. En el periodo de estudio, en el almacén de Juan de Sierra se registraron otras ventas por 6.207 pesos, 3.343 pesos en alimentos de consumo humano, 60 pesos de calzado, 80 pesos de loza, 236 en mercería, 62 en perfumería, 39 pesos en tabaco, 2.049 en telas y textiles y ropa, y 338 pesos en varios. Aquí me faltó, perdón. Del total, de los 6.207, 4.342 pesos correspondía a mercancías del reino, el resto de importación. Y aquí hay que hacer esta aclaración porque las mercancías de importación no tenían acceso la gente de bajos ingresos, operarios de minas y por lo general por el alto costo que tenía. Por eso hago mención específico de esos 4.342 pesos, de los 6.000 en total de otras partidas que se registraron en este almacén, ¿de acuerdo? Porque ahí es donde está cargado el grueso de las adquisiciones que hacían estas gentes. Por otro lado, este alto precio, además de los costos de importación, era el costo de transporte de la Ciudad de México al mineral. En época de seca se hacían 21 días, ¿no? A razón de 20 kilómetros diarios, aproximadamente. Y por otro lado, el sobreprecio que imponía el comerciante minorista. Las más de las veces se expendían hasta en 45%, las mercancías por un 45% por encima de los precios a los que se vendían en la capital virreinal. De ahí, entonces, indica el nivel de pobreza en que vivía la mayoría de los mismos bolañegos y la ganancia de los comerciantes en la época. Aquí conviene hacer una aclaración. El salario de los mineros, o los operarios de minas en general en este periodo en Bolaños, era de 6 reales, es decir, virtualmente 30% por encima de lo que percibían en Zacatecas, sí, 2 reales más. Entonces, eso lo hacían con objeto de atraer mano de obra. Era difícil transportarse con ese hijo para allá. Y en segundo lugar, se hacía esto para compensar de alguna manera el alto índice de precios al consumidor que existía en ese lugar. Y por otro lado, el tequio partido, que también ahorita hablaremos de eso, que era un estímulo al salario que le otorgaban fundamentalmente a los barreteros y administradores menores de minas, que podía ascender al 25% de las platas que el sujeto extraía de la mina. ¿Sí? Cuando en Zacatecas, en Santa Fe de Guanajuato, o en el mismo Tasco, o en Real Monte Pachuca, oscilaba el 15% y el 20%. Entonces acá había un plus todavía, pero que desafortunadamente se diluía por el alto precio de las mercancías y por el, ¿cómo se llama? La vida disoluta que siempre llevaron nuestros mineros en la red colonial.
De acuerdo con Antonio del Banco, minero, socio y administrador de las minas de Juan de Chizarreta, en 1752, durante las festividades del Santo Patrono, los trabajadores de las minas propiedad del Vasco solicitaron empréstitos por 973 pesos, cantidad superior a los costos semanales de operación de la mina El Parián. Esta mina es de segundo orden, y equivalente al sueldo que percibió un minero en poco más de 5 años de trabajo, y repito, perdón, a razón de ser reales por jornada. Ante la carencia de mano de obra que acusó el mineral de Boleros en la segunda mitad del siglo XVIII, ocasionada por los altos de precios, la falta de seguridad al interior de las minas, las condiciones agrestes del terreno, el clima extremo que aún hoy día se registra en el pueblo de Bolaños, y la presencia incluso de animales ponzoñosos y enfermedades diversas, los empresarios que otorgaban los empréstitos a los operarios de minas durante las festividades de San José utilizaron este mecanismo como forma de retención de mano de obra. La única condición que imponía el comerciante para otorgar los empréstitos a los mineros era que debían gastar lo más posible en la tienda de la mina. Y a decir de los empresarios, cito: aquí puedes encontrar de todo, no des lástimas en el pueblo, ve allá a la fiesta pero regresa temprano, no agarres la borrachera porque mañana tenemos que trabajar. Se cierra la cita. Lo que, debido al sobreprecio al que se vendían las mercancías en las tiendas de los empresarios mineros, incrementaba sustancialmente sus ganancias. Evidentemente, durante las fiestas de San José y como resultado de la disipación en que vivía la población, no se cumplía esta recomendación, no se cumplía la sugerencia, la recomendación del patrón. De ahí el ausentismo de los trabajadores y la consecuente falta de ingreso, en tanto regularizaban medianamente su situación financiera. El sábado, al término de la jornada laboral, los mineros recibían su salario y los barreteros el partido, obsequio. Una vez hechas las cuentas respectivas, el administrador de la mina descontaba parte de los empréstitos concertados. El minero recibía poco menos de las 2/3 partes de su sueldo y los barreteros entregaban íntegro el partido al precio que fijaba el dueño de la mina, lo que evidentemente generaba nuevas solicitudes de crédito en mercancías con los que podía subsistir junto con su familia, y los nuevos adeudos prácticamente lo acasillaban durante muchos años a la explotación. Finalmente, como resultado de la conquista espiritual que vivió nuestro país a partir del siglo XVI, y particularmente el mineral de Bolaños en la segunda mitad del XVIII, la devoción del señor San José fue una imposición de los empresarios mineros vascos que explotaron los yacimientos argentíferos del lugar. En 1747 se descubrió la veta madre del mineral, y muy pronto los principales mineros de Bolaños adquirieron un importante poder económico, por medio del cual financiaron parte de la obra pública y religiosa del pueblo de Bolaños y la capital del reino. De ese modo, alcanzaron respeto y reconocimiento de la élite política y eclesiástica novohispana, lo que les valió imponer, aún sobre las recomendaciones de importantes obispos y prelados de Guadalajara, el estilo artístico y la vocación del santo de la iglesia que patrocinaban. Asimismo, entre 1752 y 1810, y como resultado de la capacidad económica que tenían, los mineros y comerciantes bolañegos fueron los más importantes organizadores y benefactores de la iglesia de San José de Bolaños, los que a su vez, por falta de entretenimiento en el lugar y la expectativa de ganancia que vislumbraban, también financiaban los gastos de los trabajadores que deseaban participar en la fiesta. Los créditos otorgados a los mineros y el sobreprecio que venían de mercancías en el mineral derivaron en pingües ganancias a los empresarios mineros, los que ante la carencia de mano de obra que acusaron durante esos años, emplearon el Estado mecanismo financiero para retener la mano de obra que contaban, por lo cual podemos afirmar que fueron los antecedentes de la tienda de raya que subsistió en nuestro país hasta principios del siglo XX. Finalmente, y sin denostar el fervor religioso de los españoles peninsulares, criollos y de la población novohispana en general, podemos concluir que si bien en esa época las fiestas patronales fueron una forma de evangelización de los naturales, que preservó la fe de los extranjeros y coadyuvó a consolidar una cierta identidad religiosa regional entre los feligreses, no debemos olvidar que debido a la pobreza generalizada que acusaba a la población, pero con la expectativa de participar en las fiestas del santo del lugar, además tener acceso a alguna posibilidad de diversión, en realidad la fiesta patronal, tal como la hemos intentado exponer en el presente trabajo, fue toda una forma de diversificación de las inversiones de los principales plutócratas, comerciantes y mineros,
que derivó en el enriquecimiento de los curas y los dueños del capital, quienes a través de numerosos empréstitos esquilmaban a los prestatarios, a los que también acasillaron sus minas bajo condiciones laborales que se asemejaban mucho a las formas de trabajo esclavo. Pues muchas gracias. Por eso creo que era importante la participación de Raúl, porque generalmente se habla de la fiesta con todo el glamour, con toda la parte divertida, con la parte, diría uno, apologética de la fiesta, ¿no? Pero creo que también, aunque Raúl pensé que iba a tratar más esta parte más tenebrosa, más dionisiaca de la fiesta, creo que también es importante entender que la fiesta tiene esta doble cara, ¿no? Es apologética, cierto, pero también es dionisíaca. Tiene esta parte en donde en muchos lugares, en muchos pueblos se dice que si no hay muerto, el santo no está contento, o no fue una buena fiesta, ¿no? Entonces el santo seguramente no va a estar contento. Creo que pues es un buen intento, un buen trabajo de reflexión sobre un tema que por la distancia y por las fuentes que utiliza Raúl, pues yo creo que nos ayuda mucho a entender que de repente las fiestas que tanto vapuleamos en la modernidad sobre todo, pues siguen siendo, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todos estos inconvenientes que son inevitables, siguen siendo un factor de identidad. Bien, no sé si haya preguntas, comentarios. A mí me parece muy interesante el aspecto económico en que abordó también el tema, ¿no? Pues esa parte económica como afectaba tanto a los naturales como a los españoles y a los criollos. Es decir, que no solamente era desde el aspecto dionisíaco y apologético, sino también Apolo y Dionisio. de Apolo. Sí, de Apolo. También el aspecto económico, ¿no? Que rodea todas estas festividades. Bueno, es que evidentemente hace rato Hugo sintetizó en una frase, de hecho, ¿no? O sea, no hay fiestas si no hay muertos, ¿no? Y si no hay muertos el santo no está contento, todos esos dichos populares, ¿no? Que vienen desde hace muchos siglos. Y yo creo que evidentemente ya estaba demostrado en 2 siglos previos en Nueva España que la fiesta patronal también era una fuente de ingresos sustanciales, muy importante. Y obviamente la mística de estos mineros, que no solamente eran mineros, sino eran empresarios, dado que eran agroganaderos, eran comerciantes, financistas, encontraron ahí la posibilidad, un nicho muy ad hoc para poder invertir. O sea, no tenían competencia pues de ningún otro santo, no tenían otra iglesia cercana. Y dado este carácter monopólico que establecían, dado que eran los dueños de los convoyes de mercadería, tenían sus propios arrieros, etc., podían fácilmente tener el control, ¿no es cierto?, de todas estas festividades. Se daban el lujo, esto no vino al caso, en lo que intenté platicarles de la fiesta, pero por ejemplo la arrogancia de estos, el glamour, como se dice ahora, con que vivían. Yo me llegué a encontrar que estos señores importaban abrigos de pieles finas de Rusia, vía Manila, o bien con los buques que se venían costeando desde Norteamérica hasta las Islas Nayarit, podían traer fácilmente barriles de salmón seco salado, ahumado, perlas finas de California, o sea, cualquier cantidad de cosas. Entonces yo creo que, yo viendo un poco este escenario en lo general, fue un buen negocio para estos tipos. Claro, sobre texto de la fe del santo, la devoción al santo, etcétera, 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 pero evidentemente echaron sus reales de una manera verdaderamente increíble. Hay un caso documentado, que durante 3 generaciones de mineros estuvieron prácticamente acasillados por deudas en la mina La Perla, ¿sí? Porque pues, era herencia, ¿no? Se le daban las deudas, entonces se dieron el lujo de tener 3 generaciones ahí metidos. Eso nos puede hablar entonces de la vorágine, la rapacidad, el acto bizarro con que se conducían estos individuos, ¿no? Que bueno, también tenían una lista positiva, ¿no? O sea, echaron a andar una economía regional de una manera muy interesante y evidentemente durante la segunda mitad del 18, Bolaños aportó el 15% del total de la plata en España. Eso se puede decir que
está dentro del contexto de una hacienda, de las haciendas. No, cuando yo me refiero a las haciendas, el minero y hacendado, no, en Bolaños es una zona donde no se dan más que alacranes. Ahí nomás hay alacranes, para acabar rápido, y tarántulas y animales. Pero cuando me refiero a las hacendados, son las haciendas de beneficio donde se pulverizaba el metal, se le echaba azogue, mercurio, se le echaba magistral, cloruro de sodio, sal comestible, y se hacían las barras de plata. Eso es cuando se en la carga de la media, cuando se dice minero y hacendado, es dueño de minas y dueño de la hacienda de beneficio. Porque alguna persona podía ser nada más minero, pero después tenía que pagar una comisión muy generosa al dueño de la hacienda de beneficio para que le hiciera las barras de plata. Entonces por eso tenían este complejo, vamos a llamar en términos modernos, una integración vertical del proceso. Controlaban el azogue, controlaban la mano de obra, y esto a través del cura también, ¿no? O sea, es el cuñado del principal minero, ¿no? Entonces, cuando llegaban los mineros, el cura, en aras de la caridad cristiana, entre comillas, les daba alojamiento, les daba comida, les daba todo, ahí en el galerón de la iglesia, pero después los enganchaba en la mina de su cuñado, en el complejo de las minas de su cuñado, y ahí venía el empareje. ¿Sí? Entonces, un mecanismo o sea, en este momento, bueno, como hasta ahora, los vínculos comerciales y financieros en el sector minero demarcaban claramente los personajes. Y esos tenían el control desde el cura hasta el administrador de la mina, ¿no? Al cual hacían socio rápidamente para evitar que lo robaran. Es un circuito muy cerrado, ¿de acuerdo? Los demás, pues que se embriaguen, pues seguir. Eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque también nos reporta dinero. Como nosotros somos los que lo vendemos, pues aquí tienen que venir a morir a fuerza. Eso es lo que pasa. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más se puede comentar? Es importante la precisión que hace en cuanto al proceso de evangelización de los misioneros vascos. Son franciscanos. Sí, eso era lo que iba a comentar, ¿no? En cuanto al lugar, serían vascos, pero serían franciscanos, ¿no? En cuanto a la orden. Es decir, fueron sobre todo vascos, misioneros. Porque es importante esa precisión de la región vasca. Claro. Y en cuanto a la orden religiosa, franciscanos. Son franciscanos. Fueron los primeros en desarrollar. Sí, efectivamente, los cuales tenían dos puntos de, vamos a decir, de origen. En este caso, la primera mención que se hace, el primer impulso evangelizador va a la ciudad de Guadalajara. Posteriormente, esta región que se ubicaba en la zona frontera, pues pertenecía al cantón de Colotlán, se integró en términos eclesiásticos a la jurisdicción de Zacatecas. Y posteriormente, ya cuando se la independencia, cuando ya se demarcan las entidades federativas, que hoy conocemos como entidades federativas, se vuelve a regresar a la zona de Guadalajara, o sea, al estado de Guadalajara. Sí, tan fuerte que ahora la ley es Es el estado. Sí, es importante esta decisión. Sí, claro. El momento de que fueron misioneros de vasco. Sí, totalmente. Y este punto aportó el qué porcentaje. De acuerdo con el informe que yo pude rescatar y que comprobó la información del doctor David Brady, uno de los investigadores más fuertes que hay en minería colonial, Bolaños aportó el 15% de toda la plata novohispana entre 1748 y virtualmente en 1876, cuando terminó el segundo ciclo de Bolaños. ¿Sí? Bolaños tiene, al igual que toda la minería novohispana, tiene periodos cortos de auge, periodos de crisis más prolongados, ¿sí? Por el problema de que esas minas se asentaban a la vera del río Bolaños, entonces los afluentes subterráneos inundaban los tiros y eso costaba por cualquier cantidad de dinero reactivarlos, ¿no? Sí.
Gracias. No, gracias. Mira, por favor. Sin apodos, por favor. Sin apodos. ¿No? No me gustan esas cosas. Por favor, compañero. ¿Por qué siempre en las fiestas está ligado lo religioso y lo profano, digamos? Yo creo que es algo que hubo, y ustedes que están enseñados vayan a responder mejor, ¿no? Yo no sé mucho de eso. Aclaro, tengo que decir honestamente, no lo sé. Porque ahí dan muchos datos, ¿no? De que la prostitución. No, eran unos cohetes fenomenales. O sea, en los reales de vino eran unos cohetes monstruosos. Fiestas del novenario y 15 días antes, ¿no? Porque había que ir preparando la compra de la tela y llevarla con la modista, que le tomaron medidas al personaje, ¿no? La prueba. Y eso pues era pretexto para pues, degustar algún traguillo por ahí, ¿no? O sea, el número de accidentes por borrachera que yo tengo registrados hacia 1776, cuando arranca el segundo ciclo de auge de Bolaños, es que mueren en las minas de Bolaños aproximadamente 1 minero por día en accidentes. 1 minero por día. Que realmente es un índice muy bajo en relación con la mortandad o la morbilidad que tenían las minas en Zacatecas, porque ahí era hasta 3 por día. ¿Y en el periodo de la fiesta? ¿Cuántos? No, eso sí no lo dice ahí, ¿no? O sea, Sí, habría que ir a sacar el dato Claro, habría que buscar. ¿Me das un poquito de la chance? Es que estos elementos no pueden ser considerados en sí profanos, ¿no? Por ejemplo, la bebida y hasta la sangre. De acuerdo a Durkheim, más bien son elementos del ritual que ya es un transporte hacia lo sagrado, no es algo tan profano, que estén presentes elementos, sobre todo, y lo vemos casi en todos lados, la bebida. La bebida no es tan profana, más bien es un elemento del camino hacia lo sagrado, no parte del ritual. No sería una separación tan tajante entre lo profano y lo sagrado, que en las fiestas por ahí aparezca la bebida y hasta la sangre. Bueno, se decía algo. Nada más para aclarar, ¿cuál es la diferencia entre camino de carretera y camino de herradura? El camino de herradura es un camino es un camino donde solamente puede pasar una mula con 2 cargas, con una carga distribuida en los 2 lados hasta 40 kilos. ¿Sí? El camino de carreta es en el momento en que esa vereda, vamos a llamar original, se amplía, se limpia, se medio nivela, y entonces hay la posibilidad de que pase una carreta, ¿correcto?, cargada hasta con 180 kilos en ese momento, 200 kilos de diferentes mercancías en una dirección, ¿no? No había acotamientos, entonces cuando venía la otra era en sentido contrario, era la de ahí, ¿no? Es como la famosa anécdota que se cuenta que justamente ahí en el Palacio de los Azulejos entraban 2 carrozas en sentido contrario. Se pasaron 3 días a ver a quién se metía primero. Bueno. Mira, hablando de esto, el camino otro dato es que el camino de carreta se ampliaba, entonces podía pasar una carreta en una dirección, o bien 2 mulas en sentido contrario perdidas, ¿sí? Con almoralifes, así se llamaba, ¿no? Entonces, esas eran un poco las dimensiones. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el camino de carreta y el camino de herradura. Bueno, no sé si... Que por cierto, son los mismos caminos, nada más que pavimentados, que todavía existen entre Zacatecas y Guadalajara. Trazaron No, nada más se pavimentaron el camino de carreta, un poquito más ancho. Y ahí